Buenas tardes, mi nombre es Laura Sofía García del grado 903 y les voy a hablar sobre las tablas dinámicas. Bueno, ¿qué es una tabla dinámica? Una tabla dinámica es una herramienta de visión de datos que se encuentra en los programas de visualización de datos, tales como hojas de cálculo, por ejemplo, en Microsoft Excel, OpenOffice.org o de programas de inteligencia empresarial. Una tabla dinámica, ¿para qué sirve? Esta sirve para resumir datos que hay en una hoja de cálculo. Lo mejor de todo es que puedes cambiarla fácil y rápidamente para ver los datos de una manera diferente, haciendo de esta una herramienta muy poderosa y muy útil en nuestra vida diaria. ¿Cómo crear una tabla dinámica? Partiendo de una hoja de cálculo que contiene las estadísticas de ventas para una empresa ficticia, supongamos que queremos responder a esta pregunta. ¿Cuánto es el total de ventas para cada vendedor en una situación X? Esto puede llevar mucho tiempo porque cada uno de ellos aparece en varias filas al igual que su venta mensual. Aunque podríamos utilizar la función subtotal, todavía tendríamos un montón de datos que alinear. Por suerte, una tabla dinámica puede hacer todas las operaciones matemáticas al instante y así resumir los datos de una manera que no solo es fácil de leer, sino también de manipular. Para crear una tabla dinámica que responda a la pregunta, sigue estos pasos. Paso 1. Selecciona la tabla o celdas incluyendo los encabezados de la columna, que contienen los datos que vas a utilizar. Paso 2. En la ficha Insertar, haz clic en Comando de tabla dinámica. Paso 3. Aparecerá el cuadro de diálogo Crear tabla dinámica. Asegúrate de que la configuración sea correcta y da clic en Aceptar. Paso 4. Una tabla dinámica en blanco aparecerá al lado izquierdo y la lista de campos al derecho. Y así finaliza. ¿Cuáles son los campos de una tabla dinámica en Excel? Estos son 4. El primero es que se usa la lista de campos para organizar los campos en una tabla dinámica. El segundo campo es crear una tabla dinámica para analizar datos de una hoja de cálculo. El tercero es crear una tabla dinámica para analizar datos externos. Y cuarto, crear una tabla dinámica para analizar datos en varias tablas. ¿Qué son los segmentos de datos en una tabla dinámica? Estos son para filtrar datos de tablas dinámicas. En versiones anteriores como Microsoft Excel, se pueden usar filtros de informes para filtrar los datos de un informe de tabla dinámica, aunque no es fácil ver el estado actual del filtrado cuando se filtran varios elementos. ¿Cómo usar los segmentos de datos en una tabla dinámica? Cuando se selecciona un elemento, dicho elemento se incluye en el filtro de los datos y ese elemento se muestra en el informe. Por ejemplo, cuando se selecciona un usuario X, en el campo de vendedores se muestran solamente los datos que incluyen a ese vendedor en ese campo. Gracias y eso es todo.